Imagina al ser más fuerte del planeta, con la capacidad de destruir ciudades con un solo golpe, pero con el corazón de un niño que nunca recibió un abrazo. Esta contradicción es la que define a Homelander, el ángel de fachada que encarna la peor versión de la soledad. No es un villano típico que busque el dominio por el simple placer de la conquista. Su verdadero objetivo es mucho más vulnerable. Quiere que lo amen, que lo reconozcan como alguien digno de cariño. Desde el primer momento que aparece en la pantalla, su presencia impone. Vuela sobre la metrópolis como una sombra luminosa. Los focos lo siguen, la gente aplaude, los gobiernos le rinden pleitos. Pero detrás de esa imagen de héroe perfecto se oculta una historia de abandono que comienza antes de que siquiera aprenda a caminar. Homelander no nació en un hogar, nació en una cámara estéril rodeado de científicos que lo trataban como un producto, no como un hijo. No hubo madre que lo arrullara ni padre que le enseñara a confiar. La teoría del apego, propuesta por John Bowlby, nos dice que los niños que no forman un vínculo seguro desarrollan un modelo interno de relaciones basado en la desconfianza y la necesidad de control. Ese modelo se instala en el cerebro desde la infancia, reduciendo la producción de oxitocina, la hormona que nos permite sentir placer al estar con los demás, y aumentando el cortisol, la hormona del estrés. El resultado es una mente que percibe al mundo como un territorio hostil, donde cualquier gesto de cercanía se vuelve sospechoso. El experimento de Vought, que crió a Homelander como un arma, reforzó esa carencia. Cada prueba, cada inyección, cada orden recibida sin una voz amorosa que lo guiara, fueron creando un vacío que nunca se llenó. Cuando la pantalla muestra al bebé mirando una ventana lluviosa, la cámara nos invita a sentir la misma soledad que él experimentó. Ese recuerdo visual sirve como espejo para que cada uno de nosotros reflexione sobre los momentos que nos dieron seguridad cuando éramos niños. Piensa en tu propia infancia y en los recuerdos que te hacen sentir protegido. Esa sensación es la que Homelander nunca tuvo. A medida que crece, el vacío emocional se vuelve una herida abierta que necesita ser cubierta a toda costa. Cada ovación que recibe, cada aparición en la alfombra roja, se transforma en una dosis de dopamina que le recuerda que, aunque no sea amado, al menos es admirado. Aquí entra la sed de validación. La psicología del narcisismo divide al narcisista vulnerable del grandioso. Homelander encarna el primero. Necesita constantemente la aprobación externa para sostener una autoestima que, bajo la superficie, está hecha de polvo. Cuando el público lo aclama, su cerebro libera una explosión de neurotransmisores que momentáneamente silencian el eco del abandono. Pero esa calma es efímera. Una vez que el aplauso se desvanece, vuelve a sentir el mismo vacío y la única forma que conoce para rellenarlo es imponiendo su voluntad, controlando a los demás y destruyendo cualquier cosa que amenace su imagen de perfección. Esta combinación de poder sin límites y trauma infantil crea una personalidad que no puede construir relaciones reales. La falta de empatía no es una elección, es una consecuencia directa de un desarrollo emocional truncado. Cuando alguien que nunca aprendió a amar acumula la capacidad de aniquilar ciudades, el peligro no radica solo en su fuerza física, sino en su incapacidad de ver a los demás como seres humanos con sentimientos. Cada persona se convierte en una herramienta, un espejo que refleja su propia valía. Ese es el verdadero horror de Homelander. No busca conquistar el mundo por ambición, busca que el mundo le otorgue el amor que nunca tuvo. Y ahora, mientras seguimos desentrañando los fragmentos de su psique, quiero saber qué piensas tú. ¿Te has encontrado alguna vez buscando la aprobación de otros de una manera que te haga sentir vacío? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. Y mientras desmenuzamos cada capa de su personalidad, surge una cuestión que trasciende la ficción. ¿Qué ocurre cuando la sociedad premia la ausencia de límites y la capacidad de destruir sin consecuencias? Homelander es el espejo exagerado de una cultura que glorifica la fuerza y el éxito a cualquier precio, y que a menudo descarta la necesidad de cuidados emocionales desde la infancia. La realidad nos muestra ejemplos de ejecutivos, políticos o celebridades que al acumular poder sin una base afectiva sólida, desarrollan comportamientos que van desde la manipulación sutil hasta la crueldad abierta.
No se trata de una coincidencia. Los estudios en neurociencia social indican que la falta de experiencias de apego seguro bloquea la activación de circuitos de compasión, mientras que la exposición constante a estímulos de admiración refuerza la búsqueda de reconocimiento externo como única fuente de autoestima. En la serie, cada vez que Homelander se siente amenazado, su respuesta es desproporcionada. Un destello de luz, un grito que retumba en la atmósfera y una ola de destrucción que deja a su paso ruinas y cuerpos sin vida. Esta reacción no es meramente una cuestión de fuerza física, es la manifestación de un trauma que nunca encontró cierre. Cuando la mente no ha aprendido a regular el dolor a través del consuelo de otro, el único método disponible es la anulación total del estímulo que lo genera. En otras palabras, si el rechazo se percibe como una herida, la única forma de evitarla es eliminar al agresor antes de que pueda infligir daño. Esa lógica, aunque extrema, tiene raíces en los mecanismos de defensa que cualquiera de nosotros puede haber experimentado en menor escala. La tendencia a evitar la vulnerabilidad cerrando la puerta a cualquier posibilidad de ser herido. El trasladar esa lógica a nuestro entorno cotidiano, vemos cómo personas que han crecido sin una red de apoyo tienden a crear muros invisibles alrededor de sus emociones. Algunos optan por el perfeccionismo, otros por la agresividad velada, y pocos logran romper ese ciclo sin ayuda externa. La diferencia crucial radica en la presencia o ausencia de una figura que ofrezca contención. En el caso de Homelander, Vought intenta llenar ese vacío con elogios y recompensas, pero el proceso es superficial. Los aplausos son estímulos químicos que encienden momentáneamente la zona de recompensa, pero no sustituyen la conexión humana que genera oxitocina y seguridad. Por eso, cada reconocimiento se vuelve una droga temporal que necesita una dosis constante. Cuando el público se vuelve silencioso, el vacío reaparece con una fuerza que lo impulsa a buscar una nueva forma de rellenar el hueco: la dominación absoluta. Este patrón explica por qué el villano no se contenta con destruir ciudades. Su objetivo es crear una realidad en la que todas las miradas estén fijas en él, donde el silencio sea imposible. En esa escena de control total, el individuo que sufre de abandono siente que ha conseguido por fin la atención que nunca recibió. Es una ilusión, porque la atención basada en el miedo no genera el vínculo afectivo que el niño interno anhela. Lo que se obtiene es una relación de dependencia tóxica, donde el objeto de adoración se convierte en una extensión del propio ego y cualquier crítica o resistencia se interpreta como una amenaza a su existencia misma. Al comparar a Homelander con figuras reales, notamos que la diferencia radica en la escala del poder. Un empresario con recursos ilimitados puede ejercer una influencia desmesurada sobre la vida de miles de personas, pero sigue estando limitado por normas sociales y legales que, en teoría, actúan como contrapesos. Cuando esos contrapesos desaparecen o se debilitan, la combinación de poder y trauma infantil puede desencadenar comportamientos que recuerdan a los de nuestro antihéroe. Por eso, la reflexión que nos propone la historia no es solo sobre un personaje de ficción, sino sobre la necesidad de construir sistemas que detecten y mitiguen el daño emocional antes de que se convierta en una amenaza estructural. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el amor y el cuidado en la infancia son la base sobre la que se construye la capacidad de sentir empatía. Segundo, que la validación externa nunca debe ser el único sustento de la autoestima. Cultivar una voz interna que reconozca el propio valor es crucial para evitar la dependencia de la aprobación ajena. Tercero, que la sociedad tiene la responsabilidad de no glorificar la ausencia de límites y la violencia como herramientas de éxito, sino de promover modelos de liderazgo basados en la compasión y la responsabilidad. Si alguna vez te has sentido atrapado en la búsqueda constante de reconocimiento, si alguna vez has sentido que tu valía depende del aplauso de los demás, la historia de Homelander te muestra una advertencia clara. El camino de la autodestrucción es más fácil cuando el poder se vuelve el único medio para rellenar el vacío. La solución pasa por reconocer ese vacío, buscar ayuda y trabajar en la construcción de relaciones auténticas que proporcionen el calor que nunca recibiste. No es una tarea sencilla, pero es posible. La neurociencia nos enseña que el cerebro tiene una notable capacidad de reorganización. Con apoyo terapéutico, experiencias de vínculo y práctica de la autocompasión, se pueden reactivar los circuitos de la empatía y crear una nueva narrativa personal. En el último momento de la serie, vemos a Homelander enfrentarse a su propia fragilidad, aunque lo haga con violencia.
Esa escena nos recuerda que, por más que se envuelva en una capa de invulnerabilidad, la herida emocional siempre está ahí, latente bajo la superficie. La verdadera victoria no será derrotarlo con la fuerza de los puños, sino entender que la batalla más importante se libra dentro de cada uno de los otros, la lucha por sanar nuestras propias ausencias, por dar y recibir amor sin condiciones y por construir un futuro donde el poder no sea sinónimo de destrucción, sino de protección y crecimiento colectivo. Si este análisis te ha resonado, si alguna parte de la reflexión ha tocado una fibra sensible en tu interior, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. De verdad quiero conocer tu perspectiva.